Bien, entonces ya vimos que este método find method and apply, que esta función find method and apply me sirve cuando hago invocaciones, cuando hago super llamados, pero también me va a servir cuando creo un objeto, porque yo tengo que hacer una invocación por defecto. ¿A quién tengo que invocar por defecto cuando yo creo un objeto, muchachos? Al constructor. Y hacer un llamado al constructor es simplemente invocar un método que se llame con un nombre particular. En algunos lenguajes de programación, el constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que uno define cuál va a ser el nombre del constructor. Entonces uno le dice, el nombre del método es el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Y ese va a ser el constructor. O el nombre del método va a ser, yo qué sé, constructor. O arranca con dos underscore, o cualquier cosa que uno se invente, uno la puede hacer allí. Bien, y ese va a ser el constructor. Pero entonces uno le tiene que definir como cuál va a ser el constructor. El último caso que debemos considerar en el eval expression es la creación de objetos. Cuando una expresión new es evaluada, recordemos acá, me vengo al ejemplito, miren que aquí estoy creando el objeto 1, que es un nuevo objeto de la clase C1. Entonces, este new, por defecto, me tiene que invocar este método de initialize. Puede que esto tenga argumentos o no. Aquí no tiene argumentos. Si tiene argumentos, pues esos argumentos los tengo que evaluar, ¿cierto? Entonces, por defecto, tengo que invocar a este señor. Aquí cuando yo creo este new, este objeto nuevo, por defecto, tengo que invocar a este señor, ¿sí? Ahora, el hecho que yo, por ejemplo, aquí invoqué el nuevo objeto de la clase C2, como esto extiende de la clase C1, no quiere decir que por defecto me va a invocar al constructor de la clase C1, porque yo aquí no lo estoy especificando. Pero yo podría hacer un lenguaje de programación donde yo revise la cadena de herencia y haga invocaciones por defecto. Eso lo podríamos hacer. En este curso no lo hacemos, pero uno lo podría hacer. Entonces, por defecto hay que llamar a initialize. O sea, initialize va a ser nuestro constructor. La idea es que yo ejecuto initialize, o sea, el constructor, pero ese initialize no tiene que retornar nada. O sea, el valor de retorno yo lo ignoro. Por eso aquí me dice que su valor es ignorado. Y lo último que tengo que hacer es retornar el objeto. Entonces, miren, aquí está. ¿Qué pasa cuando yo estoy creando un nuevo objeto? Cuando yo estoy creando un nuevo objeto, llega el nombre de la clase y los operandos, que es justo lo que llega aquí. Miren, aquí que creo yo un nuevo objeto, llega el nombre de la clase y unos posibles argumentos, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es evaluar los argumentos, que es lo que está aquí. Y entonces voy a invocar una función, porque todavía no hemos dicho, entre otras cosas, cómo se va a ver el objeto. Vamos a invocar a new object, eso me va a crear un nuevo objeto. Como sea que lo representemos, me va a crear un nuevo objeto. Pero vamos a crear un nuevo objeto de tal clase. ¿Listo? Un nuevo objeto de la clase C1, de la clase C2, y eso me va a retornar el objeto. Entonces ya tengo el objeto creado, o sea, ya tengo el self creado. Entonces lo que hacemos es que le decimos, vea, invoque el método que se llama inicializar, que está en la clase, llévese el objeto y llévese los argumentos. O sea, por defecto, cuando se crea un objeto, hágame una invocación a initialize. Por defecto, siempre que creemos un objeto, invoquen este constructor. Por ejemplo, en algunos lenguajes de programación donde obligan que el constructor tenga el mismo nombre de la clase, entonces uno aquí no le diría, invóqueme initialize, ¿no? Invóqueme un método que tiene el nombre de la clase name. Y ya. Bien. Y después de que haga esta inicialización, porque allá se pueden setear unas cosas, retorne el objeto. No lo retorne antes, porque si usted lo retorna antes, pues no va a alcanzar a inicializar. ¿Ok? Si yo no hiciera esto, pues entonces no importa qué argumentos le pase en la creación del objeto, pues nunca se va a inicializar nada. Entonces es importante que yo inicialice el objeto. Y esa inicialización se hace invocando a initialize, que en sí mismo es un método. Por eso yo les decía, en la gramática que nosotros tenemos, no vamos a poner que va a haber un constructor, lo vamos a hacer desde el interpretador. Pero uno podría poner en la gramática que el constructor se tiene que hacer así y así, y obligar a que haya un constructor y solamente uno, ¿sí? Y esas cosas uno las puede obligar desde la gramática. Y entonces uno aquí le dice, find method and apply, entonces
el nombre por defecto que usted le pone a los constructores, o puede ser un underscore, la palabra constructor, un underscore y luego el nombre de la clase, como uno quiera. O sea, uno allí es libre de hacerlo. Bueno, preguntas hasta allí, chicos. Comprensible, ¿cierto? Entonces miren que este método esta función, perdón, find method and apply es muy útil porque me sirve para los tres. Para cuando creo objetos nuevos, invoco find method and apply. Solo que lo que voy a hacer es invocar el método inicializar. Cuando hago una invocación, entonces, sí, invoco nuevamente find method and apply, pero le envío el nombre del método que estoy invocando. Y cuando hago un super llamado también, hago un find method and apply, el nombre del método, pero le decimos que lo empiece a buscar desde la superclase. Básicamente eso. ¿Okay? ¿Dudas hasta allí? Bueno, ninguno.